quien es, bueno, licenciado en Ciencias Políticas, la verdad es reconocido escritor y demás, un currículum muy, muy extenso, ha sido funcionario y demás. Julio, ¿cómo te va? Emiliano Pascuarelli, Pablo Culati y Alejandro Heredia te saludan y te damos la bienvenida aquí a Radio Nacional San Luis. Buen día, muy bien, muy bien. Julio, bueno, la verdad es que se viene hablando mucho y se va a hablar mucho de lo que es este año 2017 con las elecciones legislativas. Tenemos un año muy corto, de aquí a octubre. Entiendo que en 6 meses nada más ya se definen muchas cosas. Pero de lo que se habla últimamente es de esta reconstrucción, reconfiguración, si se quiere, del peronismo. Algunos dicen el peronismo dividido jamás será vencido. ¿Qué frase? No es la del PC. Sí. Entonces, que se la deje el PC. No, porque el problema es que cada uno genera su consigna. Sí. El pueblo unido jamás será vencido es una frase que inventaron los comunistas para construir derrotas. Lo derrotaron en todos lados cantando eso. Sí. Más que una frase para la retirada, ¿o no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Estos días hemos visto en San Luis, digamos, de lo que, bueno, a veces lo que puede suceder en la política. Alberto Rodríguez Sá, quien es el gobernador de San Luis, de tratar de tiringa a Cristina Fernández de Kirchner literalmente, de estar muy enfrentados con Gioja cuando ambos fueron gobernadores. Hoy, por lo menos, la estrategia a nivel provincial y lo que está tomando leve repercusión a nivel nacional es Alberto Rodríguez Sá pidiendo a Cristina Fernández de Kirchner como candidata de este peronismo. ¿Qué análisis haces de esto? El problema es que la decadencia tiene estas marcas, que es la incomprensión. Yo lo veo a Gioja. Gioja fue un personaje oscuro que apoyó a muerte a Menem y después a Kirchner. Yo digo siempre, o fuiste menemista o fuiste kirchnerista. Si fuiste las dos cosas, porque sos un oportunista, ¿o no? Exactamente. Porque uno era de extrema derecha y el otro decía que era de izquierda. No quiero decir que sea de izquierda, pero las políticas eran distintas. Las dos antiperonistas, absolutamente. Digo, la venta de YPF es la gorilada más grande que tuvo la historia de la Argentina. Porque esa era la construcción del peronismo de la nación. Entonces, un país que con Perón producía aviones, ¿no? Y nosotros estamos viendo hoy que los chinos están usando 30 años después modelos que teníamos nosotros. Digo, es terrible, ¿no? El Pulqui 1, el Pulqui 2, ¿no? Entonces toda esa historia de producción a randazo que importa los durmientes, que eso es la colonia. ¿Cómo era la idea de la colonia? Mando la lana a Londres y le compro a los ingleses el pullover. Eso es la colonia. Si yo me pongo a fabricar mi pullover, va a venir uno que va a decir, es mejor el inglés, sí, pero yo quiero ser nación. Y ser nación es darle trabajo al necesitado. Entonces me parece que lo que no se hace es discutir el fondo de la cuestión. Cristina generó odio, y eso es la negación del Perón del retorno. El Perón del retorno vino a pacificar. Y expulsa de la plaza a los imberbes, que son los que plantean el odio, que es lo que Cristina recupera. No, ya está, eso ya pasó. Ahora tiene un 30. Yo creo que por encima de que Macri acierte o no acierte, no lo veo acertando en mucho, pero no vamos a volver a Cristina. Como los desaciertos de la Rúa no nos hicieron volver a Menem. Menem ya estaba superado. Cristina se va disolviendo como Menem. Y algunos gobernadores, Gioja y Fran, lo mismo Rodríguez Sá, hay una etapa en la cual un ciclo histórico se acaba y tienen que dejar que venga otra generación. Y eso es lo que no acepta, entonces dicen estas rarezas, y estos son rarezas, incoherencias. En estas incoherencias, digamos, ¿cuál es el primer análisis que haces? Porque realmente, bueno, como decíamos recién, ahora un Alberto Rodríguez Sá denunciando como presa política a Milagro Sala y pasando Navidad, Nochebuena allí en la cárcel en Jujuy. ¿Lo tomás como un ejemplo tangible de incoherencia? ¿Qué análisis haces de esto? Sí, es una incoherencia absoluta, absoluta. Vos fíjate que nosotros tenemos como defensores de los derechos humanos a un señor como Zaffaroni, que fue juez de la dictadura, a unos señores como Néstor y Cristina, que nunca firmaron un habeas corpus, a un señor Berbisky que le escribía los discursos a la aeronáutica. Digo, es todo una trampa. Y en el fondo,
yo soy amigo de Gabriel Levina, que es un hombre progresista en serio, no es de derecha. Ayer estuvimos hablando, lo que era el Jujuy de Milagro Sala, era una atrocidad. Era este camino hacia ser Venezuela, donde el poder del autoritarismo del Estado se impone sobre las libertades de la sociedad. Eso es Venezuela y eso era Milagro Sala. Después, si este chico de Podemos, que parecía como Podemos, viste que Podemos es uno, dice Podemos cuando no puede, cuando el chico dice, ay, porque tienen tantos presos políticos, digo, Macri tiene sus cosas indefendibles, pero lo de Jujuy no es Macri, es el radicalismo, una fuerza, y además todo lo que se armó con Milagro Sala se armó contra Fellner, se armó contra la misma estructura de la política, ¿o no? Sí. O sea, canalizar en una gobernación que era peronista los recursos a través de la marginalidad no es integrar la marginalidad, es reivindicarla como tal. Ha sido muy dañino eso para ellos mismos, para esa misma gente. Vos no le podés dar a los caídos el dinero para que ellos se recuperen, porque al ser caídos no son ellos los que tienen la conciencia. Es como si vos agarrás a los chicos y les decís, edúquense ustedes. La obligación de Estado es educarlos. Julio, lo de Milani, ¿qué termina siendo? Digamos, un gobierno que hizo, gobierno nacional ahora en este caso ahora, que hizo mucha bandera de los derechos humanos y teniendo uno de los hombres que participó en la dictadura militar, comprobando naturalmente en las últimas... Todos participaron. ¿Cómo Milani solo? Milani era Berbisky, era Zaffaroni, eran los Kirchner. Nunca firmaron un habeas corpus, nunca. Lo firmaba el Rafa Flores, que es un caballero. O sea, en la dictadura cada uno sabe cómo trabajaron. Inventaron un cuento para vivir de algo. No son Pepe Mujica, que tuvieron años presos. Estos eran vivos en la dictadura y después convirtieron en viveza los derechos humanos. Pero vos te das cuenta que de eso es atraso. Entonces, Milani es ellos, es la foto de ellos. Yo he sido amigo de Néstor y Cristina muchos años, sí. Nunca hablaron de los derechos humanos, nunca. Hasta que les sirvieron. Pero una cosa es usar una causa digna y otra cosa es ser digno uno. Son dos cosas muy distintas. Recién hablabas y decías también, ¿no? Siempre le costó, digamos, a un expresidente volver a ser presidente. Da la necesidad, al margen de un mandato y demás, que obviamente pueden haber mandatos más complicados que otros, pero da la necesidad de que cuando uno pasa a ser expresidente comienza a quedar en el ocaso político, ¿no? Bueno, digamos, se fue ganando las elecciones. Hoy yo digo siempre que no tiene quien lo salude para el cumpleaños. Porque el problema es si vos sos Pepe Mujica y sos un hombre trascendente, el mundo va y te admira. Ahora, si vos sos Menem, en esa pobreza espiritual, o qué sé yo, de la Rúa, o los Kirchner, digo, no tenés nada que dar. El hábito no hace al monje, ni el cargo te vuelve digno. Vos tenés cantidad de tipos que fueron diputados, senadores, ministros, y no los conocen ni los parientes. Y algunos de ellos no pueden caminar por la calle. Entonces, la dignidad es otra cosa, es ser dueño de la causa, de una idea trascendente y vivir en medio de la sociedad. Y eso no lo hacen todos, ¿no? Julio, aprovechamos que está como analista político que es. ¿Qué piensa de la situación de la grieta, la famosa grieta de la que tanto se habló en años anteriores, en este momento? ¿Usted considera que se mantiene, que se está zanjando, que se agrandó? Se achicó un poco, pero no tanto, ¿no? Recién yo salgo para tomar un taxi y uno de un coche me dice, ¿y cuándo lo echamos a Macri? Y el tipo qué sé yo, escucha a Víctor Hugo Morales, escucha 2, 3 y cree. Nadie le explica que la democracia es votar. Y entonces esa grieta, esa imbecilidad de creer que al otro se lo echa y que el mal está de un lado y el bien del otro, esa fractura que Perón vino a resolver cuando volvió, y en su abrazo con Balbín, en su encuentro con Frondizi, en toda esa historia, esa es la mediocridad. Y eso los Kirchner lo trajeron sin tener ideas adentro.
Porque no es que hicieron una grieta para hacer la revolución socialista. Hicieron una grieta para multiplicar el juego, destruir IPF, ¿no? Un montón de cosas que no tenían nada que ver con la justicia social. ¿Qué es peronismo hoy por hoy? Cuando hablamos de peronismo, ¿cuál es el peronismo? ¿A quién tenemos que identificar como peronismo? A nadie. Yo creo que peronista es... Recién venía un taxi y el taxista me decía, aquella fue la mejor época de los argentinos. Bueno, Perón dejó la mejor instancia porque había integración, había trabajo y no había miseria. Eso lo logró Perón del 45 al 55. Y eso llegó hasta el 73, 74. Y después vino un poco, murió Perón y ya todos los ricos fueron a llevar la parte de ellos, porque cuando los ricos decían que Perón había impedido que seamos un gran país, lo que querían decir es que Perón les había impedido a ellos ser más ricos, mucho más ricos. Pero cuando los ricos son más ricos es porque los pobres son más pobres. La plata es una sola. Mientras la riqueza no tenga límite, tampoco lo va a tener la miseria. Somos una manta corta, o está tapado el pie o está tapada la cabeza. Y si no aceptamos eso, no aceptamos la realidad. ¿Cómo ve el ánimo social este año? Recién hablábamos con mi compañero Emiliano de que está muy caldeado, la gente, la calle. No sé si es el verano increíble que estamos teniendo, pero está muy caldeado y la obligación nuestra es calmarlo, y hay también mucha ineficiencia en el gobierno. Esas son las realidades. Pero nosotros tenemos que calmar, porque la democracia es esto, a veces pasar un mal rato y saberlo pasar. Y se puede calmar, ¿no es cierto? Si entre todos hacemos un esfuerzo, lo que pasa es que hay que ayudar a los necesitados, eso. Y el gobierno hasta el momento, los brotes verdes no aparecen tampoco. Digo, a mí me da bronca porque digo, entre Cristina, que no la quiero, y Macri, que no lo veo, es la necesidad. Yo estoy tratando con Massa, con Labaña, con Piñanelli, con Daniel Arroyo, de construir una instancia de propuestas, de proyectos. ¿Se puede llegar a posicionar a Argentina como busca el presidente, como líder acá en la región o no? Por favor, no. Sacarse una foto. Los españoles han sido el peor sistema de expoliación de la Argentina. Llevaron IPF, lo vaciaron, se llevaron las aerolíneas, la vaciaron. Telefónica es un saqueo y no anda. Digo, los inversores no son la salvación de la patria. La salvación de la patria es la integración de su gente. Y proteger interna. Y la industria nacional y salir de esa estupidez. Los dejo y les mando un abrazo y gracias. Le mandamos un abrazo. Julio, muchas gracias. Ahí estaba Julio Bárbaro, entonces, charlando un poco aquí con nosotros. Me dijo que tenía algunas cosas que hacer. En Radio Nacional, bueno, dejando títulos importantes, hablamos también